5 I will statements Las declaraciones que hace in verse Lucifer 13 there. de él mismo en el versículo 15. He said, I will ascend into heaven. Es versículo Subiré 13. al cielo. He said, I will exalt my throne above the De stars. esas declaraciones, 5 declaraciones que hace de él mismo. Una es, subiré al cielo, He said, I will sit also upon the mount of the congregation on the levantaré sides mi of the north. trono. Verse 14, he says, I will ascend above the heights of the Versículo clouds. 14 otra vez dice, subiré a las alturas de las nubes. And then notice his last I will Y statement. después, I will be like God. su última declaración respecto a él mismo dice, y seré semejante al Altísimo. I want to be my own God. Quiero ser mi propio Dios. I want to be in control of my own life. Quiero estar en control de mi propia vida. And I don't want anybody telling me what to Y do. no quiero que nadie me diga lo que tengo que hacer. And God puts him out of heaven. Y Dios lo echa del cielo He came to the earth. y fue echado a la tierra, o vino a la tierra. He entered into the Garden of Eden, Entró al jardín del Edén, entered into the serpent, entró en la serpiente and he tempted Eve with that very same mindset. y tentó a Eva con el mismo tipo de pensamiento. If you eat from the tree, Le dice, si comes del árbol, you'll be like God. serás como Dios. And when she ate from the tree, and Adam as well, Cuando ella comió del fruto, como Adán, they got the Lucifer mindset. recibieron la forma de pensar de Lucifer. I want to be my own God. Quiero ser mi propio Dios, I want to be in control of my own life. quiero estar en control de mi propia vida And I don't want anybody telling me y what no to quiero do. que nadie me diga lo que tengo que hacer. We can see that in Nathaniel here. Podemos ver eso en Natanael aquí. His parents had not taught him that. Sus papás no le han enseñado eso, He was just born with it. solo él nació con eso. You can see it going into the nursery on Sunday morning. Lo pueden ver el domingo en la mañana cuando van con los niños. The little ones are stealing each other's trucks and Los cookies pequeños se están and quitando los saying juguetes y unos diciendo al otro, no, dame este niño. their parents say to them, the last thing they say before they put them in there is, now you be a good little boy. Las últimas palabras que los papás le dicen a los niños cuando los mandan a la clase es, pórtate bien o sé bueno. But that little boy wants to be his own Pero God. ese pequeño quiere ser su propio Dios, He wants to be in control of his own quiere life. tener control And he doesn't want anybody telling him what to y do. no quiere que nadie le diga lo que tiene que hacer. And so self-centeredness Entonces que ese egoísmo is the root problem here. es la raíz del problema. Self-centeredness El egoísmo came from the fall. lo recibimos o viene a partir de la caída. Because of the fall, people just naturally want to live for self, De la caída, por causa de la caída, las personas naturalmente quieren vivir para sí mismos, which is the opposite que es lo of opuesto intimacy. de la intimidad. Look with me at 2 Timothy Vean conmigo en 2 de Timoteo, chapter 3. capítulo 3. And let's begin reading there in verse 1. 2 de Timoteo 3, This 1. know also También debes saber esto, that in the last que days, en los postreros días, and we're in the last days, y estamos en esos postreros días, perilous, dangerous times shall come, vendrán tiempos peligrosos, for men shall be lovers of their porque own habrá selves. hombres amadores de sí mismos. We don't have to go any further. Y ya ahí podemos detenernos. The number one problem El problema número uno in all the world today de todo el mundo, en todo el mundo el día de hoy, is men are lovers of their own selves, es que el hombre es amador de sí mismo. and women are too. ¿Oigo? La mujer también. Women are as No, well. nomás Just los hombres. clarification. El hombre como especie. And so we saw last night that God made a provision Y vimos anoche también que Dios nos dio una provisión. in all this. En todo esto,
God's purpose and plan never El changed. propósito y el plan de Dios para el matrimonio nunca han cambiado. This is something we need to Es I mean, algo God knew que necesitamos saber. Dios lo sabe. Dios before the sabía. foundations of the world. Antes de la fundación del mundo, He knew what Lucifer was going to do. Él sabía lo que Lucifer iba a hacer. He created him with that ability to be self-centered. Él lo To creó wanna con be his esa own God. habilidad, por decir, para que Satanás sea su propio Dios. And he created us with the same Y Él nos creó a same nosotros ability to también con esta be capacidad self-centered as o well. habilidad para ser sentados en nosotros mismos. He didn't go to plan B then. No tiene un plan B, It was always plan A. siempre ha sido el único Keep, plan. keep in mind that God only ever has one way. Dios siempre ha tenido un solo camino, una sola forma de hacer las cosas. He doesn't have a lot of different ways that we can live the Christian No life tiene or muchas get maneras de saved poder or vivir la vida cristiana o para ser salvos. it's only one way. Solo es una forma, un camino. We Christians are accused of being narrow-minded, Y a veces los cristianos se nos acusa de ser estrechos de la mente. and we are narrow-minded Y en realidad sí tenemos una because mente we were estrecha. created in God's image, and God Okay. is very narrow-minded. Somos creados a la imagen de Dios y Dios tiene una mente estrecha en ese It sentido. must be His way. Porque tiene que ser a su And that's manera. what irritates the world today Y eso es lo about que Christians. irrita al mundo That's why el they día de hate hoy. Christians, Por eso aborrecen a los cristianos también. because we think our way is the only way. And it is. It has to be God's way. Porque piensan que los cristianos dicen que su camino es el único camino. There pero was only one es way el in the camino Garden de of Dios. Eden. Solo hay un camino en el jardín del Edén. Don't eat from that tree. No comas de ese árbol. There was only one way at the flood. Una puerta o un camino durante el diluvio. There's one door here and there's Solo hay- one boat. That's it. Un bote There's y no una other way to puerta. be saved. Una puerta y un bote, así es como pueden ser salvos. There was only one way at the Red Sea. Solo había un camino en el You've Mar got to Rojo go through there. y ahí, por ahí tenían que ir. The enemy was behind, El mountains enemigo on both estaba atrás, sides. los There was only montes one way. There alrededor, solo hay un camino. was only one way at the Jordan River. Solo había un camino en el río Jordán, para atravesar el río Jordán. There was only one way at the cross. Solo hay un camino en la cruz. And now there's only one way to live the Christian Y life. solo hay una forma o un camino para vivir la vida cristiana. And so God made a provision for Así que us. Dios He hizo made una a provisión way para for us. nosotros. He merely made this one provision for man's dilemma. Dios dio una provisión para el dilema del hombre. Man's dilemma is self-centeredness. El dilema del hombre es el I want to be my egocentrismo, own God. centrado en sí mismo. I Quiero want to ser be mi in propio control of Dios, my own life, and I quiero don't estar want en anybody control de telling mi me what propia to vida do. y no quiero que nadie me diga lo que tengo que hacer. He took our flesh, Él tomó nuestra He carne, took us to the nos cross, llevó a la cruz and there our sin nature was y ahí crucified. nuestra vieja naturaleza fue crucificada. It was rendered powerless. Se le fue quitado el poder. And last night we looked at Romans Y 6, anoche vimos Romanos 6. verse 6. Know this, that 6:6. the old man has been crucified. Sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado. Let's go back and let's just so you can be sure, and look at the words Vamos ahí a Romanos and 6 think para about these words. que vean las palabras que se And usan. the y real pensemos issue is, en do estas you palabras. believe? Y el asunto es, Do we really believe this is true? ¿realmente creemos que esto es verdad? I mean, it is true, whether we believe it or not, Es verdad aunque lo creamos o and no. whether we know it or not. It's Aunque lo true. sepamos It's o true no, of every one of Es us. verdad en cada uno de nosotros. And he says, let's begin in verse 3. Empecemos en versículo 3 de Romanos Don't you 6. know that so many of ¿O no us sabéis que todos los que hemos were baptized into Jesus sido Christ? bautizados en Cristo Jesús? That word baptized isn't talking about water baptism Esa here. palabra bautismo no está hablando de bautismo en agua. This is speaking of a spiritual Está baptism hablando de un bautismo espiritual. where we were taken out of Cuando Adam fuimos sacados de Adán and we were placed y fuimos into Jesus Christ. puestos en Cristo Jesús.
Positionally. posicionalmente. Romans 6 is a positional truth. Romanos 6 habla de verdades posicionales. Queen of England, her La reina position is on the de throne. Inglaterra, su posición es en el trono. Her condition may Pero be that su she's condición shopping in London, puede ser que un día vaya de but compras her a Londres, position is on the pero throne. su posición This es is a positional en el truth. trono. Así de que este Romanos 6 es una verdad He posicional. says, don't you know ¿No sabes, Romanos 6:3? that our old man is crucified with him? El 6, perdón, sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Why? ¿Por qué? So that the body of ¿O sin para qué? Para que el might cuerpo be del pecado rendered powerless. sea destruido. Let me just say en paréntesis, en nuestra versión español, la traducción dice destruido, pero si nos vamos al original, tiene que ver con la palabra que él mencionó, que es rendered powerless, que es se le ha quitado el poder o incapacitado. Destruido da la idea de que no existe. que ya no existe, Okay. pero no es la traducción correcta al español. Then we can ask the question, why again? Y podemos aquí Why was it rendered powerless? preguntar por qué es que fue destruido o deshabilitado su poder. So that henceforth we should no longer serve sin. A fin de que no sirvamos más al pecado. Have you ever heard of the law of sin? ¿Han escuchado de la ley del pecado? When he's speaking of the law of sin, look at Aquí está look at hablando de la ley del Romans pecado. 8:1 there and 2. Vean ahí Romanos 8, 1 y 2. Let's look at verse 2. Versículo 2. 8:2. Romanos 8, 2. For the law of the Spirit of life Porque la ley in Christ Del Jesus Espíritu de vida en Cristo has Jesús made me free from the law of sin and death. me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. See, the law of sin and death, La ley del pecado y muerte he's not speaking of no está the hablando old Jewish legal del system. sistema legal de los judíos. He's not speaking about the Ten No Commandments está here. hablando de los 10 mandamientos, no. He's speaking of a law Está hablando that's in our lives, de like the law of gravity. una ley que está en nuestras vidas, así It, como la it ley de just la gravedad. continually happens que over and over and Continuamente over sucede again. una y otra vez. We determined that we're never going to be angry with that child again. En las ocasiones determinamos que nunca me voy a enojar más con mi hijo. And what happens? ¿Y qué sucede? We get angry. Nos Why? enojamos. ¿Por Because qué? of the law of Porque sin. la ley del pecado. And keep in mind that the law of sin carries with it what? Death. La ley del pecado acarrea muerte. Which in the Bible, the word death means Que la muerte significa en la Biblia separation. separación. Not annihilation, it's separation. No Aniquilación. aniquilación, pero separación. So here he says in Romans 8:2 Romanos 8:2, that the law of the Spirit of life que la ley del espíritu de vida in en Christ Jesus. Cristo Jesús. Now remember what we talked about last night. Recuerden lo que hablamos anoche. God took us out of Adam and he placed us into Christ. Dios nos sacó de estar en Adán y nos puso And en Cristo. 160 times in the New Testament 160 veces en el Nuevo we see Testamento this little phrase vemos in esta pequeña Christ frase en or in Cristo him. o en Él. Now if he tells us something one time, well that's pretty impressive. Si la Biblia nos dice algo una If he vez, es tells us bastante 2 times, I impresionante. mean we really Pero si nos he dice really dos wants to veces get lo our mismo, attention. llama nuestra atención. But when he says something Pero cuando 160 dice times, algo 160 veces, and every time he says y it, que cada vez que he's lo dice, referring back to our position se in refiere Christ. a nuestra posición en Cristo. See, we were born physically ¿Ven? in Adam, Fuimos nacidos físicamente en Adán. and Adam's sin Y Adán pecó. became our sin El pecado because de Adán se volvió we nuestro came pecado. from Adam. Porque nosotros somos descendientes de Adán. But we were reborn Pero renacimos spiritually espiritualmente into Christ. en Cristo. And he says, Y dice- remember in Romans 6:3, Romanos 6:3. don't you know No that so sabes. many of us as were baptized into Jesus Christ, Todos los were que hemos placed into Jesus siendo Christ, bautizados o puestos en Cristo Jesús, were baptized or placed into hemos his sido death. bautizados o puestos en su muerte. We've got to
catch this truth. Tenemos que agarrar esta verdad. See, we've got to take possession of this Tenemos truth. que tomar posesión de esta verdad. That's who we are. Porque eso es quienes somos. We're no longer a sinner in Adam. Ya no somos pecadores en Adán. Adam's sin is no longer our El sin. pecado de Adán ya no es nuestro pecado. But Christ's righteousness Pero la justicia de Cristo now is our ahora righteousness. es nuestra justicia. So he says here in verse 3, Know Dice- you not that so many of us, as were baptized into Jesus Christ, were placed into his death? 6:3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? So at salvation, he took you out of Adam Cuando tú and fuiste he salvo, placed you into Christ. Dios te sacó de Adán y te puso en Cristo. And when Christ went to the Y cross, cuando Cristo fue a la cruz, you went to the cross. tú fuiste a la cruz con él. Galatians 2:20, I am crucified Gálatas with Christ. 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. I want to ask you this question. Y quiero preguntarles esto, Do you really believe that? ¿realmente lo crees? Sí. Are you living like that? ¿Estás viviendo? That's another question. Well, Then you really don't believe it. Entonces, si no vives And eso, I can prove that to you. entonces no lo estás creyendo y te lo voy a probar. So, because if I say to you, if you come to me and Si you tell vienes me you're y me having dices- you're having a problem in your marriage, Que tienes un problema en tu matrimonio. and I say to Te you, digo, well, do this, this, and this, haz esto y esto y esto. and you Y say, tú dices, I don't understand what you're no saying. entiendo lo que dices. Are you going to do it? ¿Lo vas a hacer? No. No. Why? ¿Por qué? Because you really don't understand. Porque realmente no entendiste lo que dije. Okay. But if I clarify it a little bit more, Mire, si te and clarifico, and I say, yeah, but aclaro un this is poquito what I más. really mean, Y eso es lo que quiero decir. and you say to Y me, tú me dices, oh, oh yeah, ya, sí, I understand ya now. entiendo. What are you going to do? ¿Qué vas a hacer? ¿Lo vas a hacer? You're going to go right out and do it. Vas a ir a hacerlo It's not going to be any inmediatamente. effort for you. Incluso no vas a hacer ningún esfuerzo para hacerlo. You understand it, and you believe it, Lo and entiendes, now you're going to do it. lo crees y vas y lo haces. So don't tell me you believe Así de that que- you've been crucified with Christ if you're still sinning. No me digas que crees que fuiste crucificado juntamente con Cristo si aún sigues pecando. If you're still getting angry with that Si aún child. te sigues enojando con tus hijos. Tómala. Ouch. La Carmen, la Es que no fue un buen Yo. ejemplo el de los hijos. ¿Eh? No No fue fue un buen ejemplo el de los hijos. He says it's not a good example, the children. It's not fair. Just kidding. Okay. I want to go back, hold your place there in Romans, because we're going to come back, but I think it's, right now would be a very good time No to pierdan Romanos 6, dump pero something more on you here. vamos a hacer algo más aquí. Let's go back to Proverbs, Vamos a ver en Proverbios. and we need to really understand this. Tenemos que Um, entender esto. Proverbs 24, Proverbios 22, 24. verses 3 and 4. Proverbios 24, versículos 3 y 4. In verse 3, he says, through wisdom Con sabiduría is a house built, se edificará la casa, by understanding it's con established, prudencia se firmará, and by y knowledge con ciencia shall the rooms be filled with all precious and pleasant riches. las cámaras de todo bien preciado y agradable. Now, I want you to think about the three things he Quiero que says here. piensen en estas tres cosas que dice aquí. He talks about wisdom Habla first, de sabiduría primero, then understanding, después prudencia o then entendimiento, knowledge. Okay? y después ciencia o conocimiento. Now there's a progression. There's a progression here. Hay una progresión aquí. And this progression Knowledge and Y esta wisdom, progresión knowledge and- seems like it's totally opposite from what we're always taught. Parece que es algo opuesto a lo que regularmente enseñamos o lo que hemos enseñado. We're always taught that wisdom is the De lo que hemos pensado. is the final thing. Pensamos que la sabiduría es la parte final o la That's not what cúspide, God's saying here. Understanding pero and no es lo que knowledge. dice aquí. He's saying wisdom is where it starts. Dice, la sabiduría es donde empieza el asunto. And I believe that's true. Y yo creo que sí es verdad, sí.
And so by wisdom, Así es de que por sabiduría, your spiritual house. tu casa Now espiritual, remember, this is an Old Testament physical este es picture un cuadro of a New Testament spiritual del Antiguo truth. Testamento o que ilustra una verdad del Nuevo Testamento. So he says here, Aquí by dice, wisdom, your house is Por built. sabiduría tu casa es edificada. I want to add the word spiritual Y to it. aquí voy a agregar la palabra espiritual. By para- wisdom, your spiritual house Por medio is de la being built. sabiduría, tu casa espiritual es construida. When I first came to know Christ, Cuando recién conocí a Cristo, I started reading the Bible. empecé a leer la Biblia And I began to see y empecé a ver many biblical truths that I had never seen before. verdades espirituales o bíblicas que antes no conocía. And my spiritual house Y was being built. mi casa espiritual empezó a construirse o a edificarse. And then it says, by understanding, Después el texto dice, y con prudencia o entendimiento, now, before we go to understanding, antes de que vayamos a I want to say entendimiento, this. quiero Let me give you a decir- definition for wisdom. les voy a dar una definición de sabiduría, que es la primera A parte. good definition for wisdom Una buena is definición de sabiduría es looking at life ver a la vida from God's point of view. desde el punto de vista de Dios. See? And when I came to know the Lord Cuando and conocí I a Cristo, began to read the Bible, empecé a leer la Biblia, I started to look at life empecé a ver la vida from God's point of view. desde el punto de vista de Dios. I no longer looked at it from the world's point Ya of view. no veía la vida desde el punto de vista del mundo. When I looked at my marriage with Sandy, Cuando veía mi matrimonio con Sandy, I began to look at it from empecé God's a point of mirarlo desde view el punto de vista de Dios, rather than from the point of view of all my peers en and, lugar del punto de and the vista de old boys todos back in Pennsylvania that amigos called their o- wives the old woman and o jóvenes o amigos, compañeros en Pensilvania que le llamaban a su and esposa had no la vieja y respect esas for cosas. their wives and so then he says, Y luego dice, by understanding, con prudencia o entendimiento, your spiritual house is established or strengthened. tu casa espiritual se afirmará o se fortalecerá. Now, what I had to do was I had to take the wisdom, Lo que tengo que hacer es tomar la sabiduría, all the biblical truths es decir, that I las was verdades now looking at from God's point of view. bíblicas que me I had muestran to el punto de vista de take Dios those truths y tomarlas and apply them to my y life. aplicarlas a mi vida. And as I applied them Y to my life, conforme las aplico a mi vida, now I understand. ahora entiendo. One day Sandy was, Un día Sandy she was furious at estaba me. furiosa conmigo. She was in one of her fleshly fits. Estaba en uno de esos momentos de carnalidad, ¿no? De Trajes de carnal. And she ataque de carnalidad. she was screaming at me. Me estaba gritando. And this was about probably about 17 years ago. Eso fue hace como 17 años. And I was sitting with my back to her. I couldn't even look at her. Yo ni siquiera la estaba mirando. And she was wrong. Pero ella no tenía razón de eso. She was accusing me of Estaba something acusando de that I didn't algo do. que yo no hice. Thank you. And I knew that she was wrong. Yo sabía que ella estaba equivocada And I wanted to tell her, y quería decírselo. but she wouldn't take a breath. Pero ella no paraba de gritar, no tomaba un respiro. And so I waited, Así es de que esperé and I y waited, esperé. and the more I waited, the more I was gonna cut her legs right out from under. Pero mientras más esperaba, más tenía I was ganas gonna let her de have it. cortarle las piernas, La cabeza. la cabeza. And just as I got ready to unload, Y en cuanto yo estaba ya listo para descargarme sobre ella, the Lord laid this scripture on my heart. Dios puso esta escritura en mi corazón. He said, if you exalt Es yourself, decir, si tú te I exaltas will humble you. a ti mismo, yo te voy a But humillar. if you humble Pero si yourself, tú te I'll humillas, exalt you. yo te exaltaré. And I gritted my teeth, Y apreté mis dientes and I said to God under my breath, y le dije a Dios dentro de mí, okay, God, está bien, I just want to see what you're going to do. solo quiero ver lo que tú vas a hacer.
And I just shut y down, me callé. and she walked away, Y ella se fue, mi esposa. and I waited, Esperé. and about 2 minutes later she came back, Y 2 minutos después regresó ella and she y said, me dijo, Tim, I'm so sorry. Tim, lo siento mucho. Please forgive me. Por favor, perdóname. I should have never talked to you like Nunca that. debí haberte hablado así. And I said, Y yo le dije, God, now I understand. Dios, ya te di. Ahora entiendo. If we don't apply Si no aplicamos the truth la verdad that we're studying que estamos to our estudiando, lives, we will never understand. si no lo aplicamos a nuestras vidas, nunca vamos a entenderlo. But see, that's not the final goal. Pero esa no es la meta Sí. final. The final goal is knowledge. La meta final es el La ciencia. Let me give you a conocimiento o definition. ciencia. Let me give you a definition for knowledge. Y aquí les voy a dar una definición de ciencia o conocimiento. Knowledge is familiarity Conocimiento es la familiaridad gained through experience. que es ganada a través de la experiencia. As we apply Conforme wisdom aplicamos la to our sabiduría lives a nuestras vidas and understand and continue to apply it over and Entendemos over, y lo aplicamos and every time we see una y otra God vez. doing what He's doing, y cuando una y otra vez vemos a Dios hacer lo que Él hace, we get to the point that now we know llegamos al punto de that this ahora is true. yo conozco y sé que And esto es nothing verdad can shake us y off que that nadie nos truth. puede quitar de esa verdad o That's mover de biblical esa faith. verdad. Esa es la verdad bíblica. That's when it becomes biblical faith. Ahí es cuando se convierte en fe bíblica. Rafa, ¿puedo And comentarlo? notice what he says here. Can Paco make a comment? Yeah, oh yeah. De que, como definición, As a definition, siempre he pensado que la sabiduría I've been thinking that wisdom es el conocimiento aplicado. is the knowledge applied knowledge. Me hace mucho sentido con lo que dice It Tim, makes sense what you're saying. porque cuando tienes el conocimiento producto de la experiencia When you have the knowledge based on experience y tú sigues cometiendo los mismos errores and you commit or still doing your same mistakes e insistes en lo que tú crees, and you insist on doing your own thing or doing what you believe, te conviertes en un necio, you en become un sabio. like a foolish fool. En lugar de un sabio, Instead of being wise, you are fool. entonces, porque puedes tener mucho conocimiento You can have lot of knowledge y nunca ser sabio. and never be wise. Right. Un comentario. That's a comment. There's worldly knowledge, Hay conocimiento mundano, but that's not what we're talking about here. pero no es lo que estamos We're talking hablando. about Pero estamos biblical hablando knowledge. de It's, conocimiento bíblico. and biblical faith Y la is fe bíblica always based upon the Word of God. siempre está basada en la palabra de Dios. The faith that we're talking about La fe here de la que is hablamos not aquí believing es something creer hard enough and it'll algo come to pass. tan fuerte que va a suceder. I have cancer and Tengo I cáncer believe that y I'm yo going to get well, creo que me voy a sanar and I don't get well. y no me sano. And my Christian friend comes to me and he Entonces says, mi amigo cristiano viene y me dice, you just don't have enough faith. es que no tienes suficiente fe. That's not the issue here. Eso no es el asunto. Where does it say in the Bible that if I ¿Dónde dice believe la Biblia que si hard enough, I'm going to be healed of cancer? yo creo suficientemente Doesn't say fuerte, that. Dios me va a sanar del cáncer? No dice así. And see, we take this word faith. Y tomamos esta palabra fe. Sandy has a board Sandy tiene un over pizarrón the couch in our family room, en nuestro sillón, arriba de nuestro sillón, and written on it is, en la sala, "This family believes." y dice, esta familia cree. And I said to her one Y day, le dije un día, "Believes what?" dije, ¿cree en qué? See, that's the issue. Ese es el asunto. I mean, people throw that word out all the time. Faith. La gente avienta esa palabra fe por todos Faith lados. in what? Pero fe en qué? Faith in the truth of God's word. It has to be based on the, La fe bíblica tiene que On the estar Word of basada God. en la palabra de Dios. or it's not biblical faith. O no es fe bíblica.
Now, in this Proverbs 24, I want you to see En este with the progression here Proverbios the 24, result. quiero que vean la progresión y el resultado. Notice it says, by Dice, wisdom Con sabiduría is your spiritual house being built. se edificará tu casa espiritual. Then he says, by understanding. Luego dice, con prudencia o entendimiento. Oh, now I understand. Oh, ahora entiendo. Now your spiritual house Ahora, is strengthened. Tu casa espiritual está It's afirmada established. o fortalecida o establecida. And then he says, Y by luego dice, knowledge, con ciencia o conocimiento, the rooms are filled with all precious and pleasant riches. se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Now, remember, Old Testament physical Recuerden, picture, este es un cuadro del Antiguo Testamento New Testament spiritual que truth. ilustra una verdad del Nuevo Testamento. He's not talking about money No here. está hablando de dinero aquí. He's not talking about a big house No está and hablando de una casa grande. a good job, De un and buen trabajo. that's not what he's talking No about. habla de eso. By knowledge, the rooms will be filled with all precious and pleasant Con conocimiento o spiritual ciencia riches. se llenarán las cámaras de todo bien preciado, espiritual y agradable. What are those spiritual riches? ¿Cuáles son esas riquezas espirituales? Love, Amor, joy, gozo, peace, paz, patience, paciencia, kindness, the benignidad. fruit of the Spirit. el fruto del Espíritu. Let me Sí. Go with No, me. adelante. ¿Todo bien preciado es el fruto del Espíritu? Sí. Go with me to No está hablando chapter de cosas 3. materiales sino espirituales, dice. Can we make a break in a minute? Yeah, I was gonna break as soon as I should make one more point. Ok, va a un solo Sí. punto más y terminamos con un break, un descanso. I want to make one more point here. Over in Proverbs chapter 3. En Proverbios 3, Go with me to verse 19 and 20 there. And I want you to, I just want you to see that we're not building a doctrine on one verse. Proverbios 3, 19 y 20, y tengan en cuenta que no estamos haciendo una doctrina basados en un solo texto del Proverbios 24. Okay. Notice in Proverbs 3, verse 19. Proverbios 3, It 19. says, Dice, the Lord, Jehová by wisdom, con sabiduría has founded the earth. fundó la tierra, By understanding, afirmó los cielos con he has established the heavens. inteligencia o entendimiento, que es similar al otro texto de Proverbios 24. Thank you. And by knowledge, Y con su the ciencia, depths are broken up and the clouds o drop conocimiento, down that pleasant dew that waters the earth and makes the plants los to grow and makes abismos everything fueron beautiful. divididos y destilan rocío los cielos. You see the Ven correlation la correlación between entre chapter 3 and chapter el 24. capítulo 3 y el capítulo 24 de Proverbios. Over in chapter 24 it says, by El wisdom 24 dice, por sabiduría, your spiritual house is being built. casa espiritual es Here, construida. by wisdom, Aquí, God por has sabiduría, founded the earth. Dios fundó la tierra. Over in chapter 24, Capítulo 24, by understanding, it's por established. entendimiento se afirma, Here he says, by Aquí dice, understanding, he has por established the heavens. entendimiento o inteligencia afirmó los cielos. Over in 24, it En says, 24 by dice, knowledge, the rooms are filled with all precious and pleasant Por riches. ciencia son llenas las cámaras de todo bien preciado y agradable. Here he says, by Aquí knowledge, dice, the por depths ciencia are broken up and the clouds drop down that dew that waters the earth and makes everything beautiful. los abismos fueron divididos y destilan rocío los cielos. El rocío hace que todo se vea hermoso. Vida. We'll take a break. Aquí vamos a hacer una pausa. All right. I wanted to just make a couple more comments about what we were talking about. Quiero hacer un par de comentarios respecto a lo que estábamos platicando o hablando. We looked at God's purpose for marriage, Hemos visto el Yesterday. propósito de Dios para el matrimonio el día and de that's a ayer. close, personal, intimate relationship Que es- between a man and a woman. Tener una personal e íntima relación entre el hombre y la mujer. And God's plan was to make a woman and present her to the man, Y el plan entonces fue hacer una mujer y presentársela al hombre. but there became a problem in this, and that was self-centeredness. Pero aquí surgió un problema que fue el egocentrismo. And because of the fall, people Por causa de la just caída, naturally
El día de want to hoy, be their own God, las and personas naturalmente queremos ser they nuestro become propio very, very Dios self-centered, y somos naturalmente Which is- egocéntricos. totally opposite from intimacy. Que eso es lo opuesto a la intimidad. And God's plan never changed. Y el plan de Dios nunca ha His cambiado. purpose never changed. Su propósito nunca ha cambiado. But He just made a way. He just made a provision Pero nos ha dado una provisión for man to para que overcome this el hombre problem o el ser that humano pueda vencer he's going to have as este long as he problema lives. que va a tener o que tenemos en tanto que vivimos. Keep in mind that the sin, Ten en the mente flesh, que el pecado, self-centeredness la carne, el egocentrismo, came in by birth. lo obtuvimos al nacer, We got it at birth, lo obtuvimos cuando and so it only nacimos. makes sense that it will only go away when we Y die. tiene mucho sentido que solamente se va a When acabar we're cuando out of this moramos. body, Cuando dejemos este cuerpo, then it'll go away. entonces Okay? el egocentrismo y la carne se va a acabar. This thing is inside of us. Esto que está dentro de nosotros, I think maybe I ought to just take the time to do this. creo que puedo ahorita tomar el tiempo para hacer esto. Man's made up of 3 parts: El hombre está hecho de 3 partes: the body, cuerpo, the soul, el alma, and your soul is made up of your mind, y tu alma está compuesta de la mente, will, la voluntad emotions, y las emociones. and man has a spirit. Y el hombre tiene un espíritu. At the fall, En la this caída, is the man. este es el hombre. He's a trinity. He's made up of a body, the envelope that we live in. El hombre es trino Your también. soul, what you think, what you desire, how you feel. El cuerpo es Your spirit is that part of man that communicates with God. este Okay. empaque donde estamos, o donde habita el alma, y el alma es mente, voluntad, emociones. Now, Y el unfortunately, espíritu es lo que nos comunica con at Dios. the fall, Desafortunadamente, en la caída, man also got a flesh. el hombre también obtuvo una carne. Your flesh is an inward desire to do wrong. La carne es el deseo interno de hacer el mal. Okay. In Galatians 5:17, En Gálatas 5:17, Galatians 5:17, we see that the flesh vemos que la carne, wars against the spirit, and the spirit wars against the flesh. que la carne batalla contra el espíritu y el espíritu batalla contra la carne. What are they fighting over? ¿Y sobre qué es la batalla? They're fighting over my soul, right? Están Exactly right. batallando para tener el control de mi alma. They're fighting to influence and control my mind, Están what I luchando think, para my controlar will, mi mente, lo que what I pienso, desire, my emotions, how I mi feel, voluntad, lo que deseo which hacer, ultimately will las control emociones. my body, will control my y behavior. eventualmente mi What I do, alma, where I go, what va a I listen controlar to, what I look mi at. cuerpo, lo que hago, donde voy, lo que escucho, What lo I que say. miro, lo que digo. I think with my mind, I want to go and shake Daniel's hand back there. Pienso en mi mente que quiero ir con Daniel y estrecharle la mano. With my will, I desire to shake his hand. Con mi voluntad deseo ir a hacerlo. With my emotions, I feel like I want to Y shake his con mis hand. emociones o sentimientos siento que quiero So hacerlo. with my body, I get up and I Entonces, walk with my feet and I go over there and I Con mi reach my cuerpo, hand out and muevo I mis shake his hand. pies, camino hacia So allá y you- le estrecho la mano. Your soul is the gadget that God's given you that controls your behavior, controls your body. El alma es el instrumento que Dios usa para controlar el cuerpo. Until I understood that, Y hasta que yo entendí eso, I couldn't figure out how all this works. me pude dar cuenta de cómo esto I mean, I funciona. could see it in Scripture, but I couldn't see how it worked. Podía verlo en la escritura, pero no entendía cómo funcionaba. So we were over in Kenya one time. We drew this on a paper Y en bag, una ocasión estábamos en Kenia y and we were dibujamos trying to esto show it to some tribal guys. y se lo enseñé a unas personas de la tribu. And after we left Kenya, we took that paper bag and we went to
to South Africa. Y después de estar en Kenia, And, llevamos ese and this papel was back in the day when Sudáfrica. computers were just starting. En ese tiempo todavía apenas había pocas And there was a computadoras. guy there that owned a bus company. He had a Y había computer. un hombre que tenía He una, said, "Let me take your paper bag and let me see what I can do with it on the tenía una computer." línea de autobuses y And él he sí tenía una came up with computadora y entonces agarró el papelito y dibujó en la computadora todo esto. Now, I want you to understand something here. We Quiero que just entiendan- saw in Romans 6 Algo aquí, lo que vimos en Romanos 6, that this thing que has esta been crucified. carne ha sido crucificada. See? That's the key ¿Ven? Esa es la clave to a good, to having a selfless life. para tener una vida llena de, vacía de uno mismo. Galatians 2:20, I am crucified with Christ. That I is the old me, Gálatas The 2:20, flesh. con Cristo estoy the sin juntamente nature, whatever you want to crucificado. call it. Ese estoy habla acerca de la carne o la vieja naturaleza, como quieras llamarle. Now keep in mind, we have 3 enemies. Tenemos también You can't forget this. 3 enemigos, ténganlo en mente, no We've debemos got the olvidarlo. world, El mundo, the flesh, la and the carne devil. y el diablo. Okay? Now notice where the flesh is. Noten en dónde está, It's inside the man. la carne está dentro del Where's the hombre. devil in the world? ¿Y dónde está el mundo y el diablo? Outside the man. Están fuera del hombre. See, they're not your problem. Ellos, This is what the problem is. los que están afuera no son el problema. Lo que If- está adentro es el problema. The only way the world and the devil can influence and control your life La única forma en que el is diablo y through el your mundo flesh to your pueden soul. controlar tu vida es a través de It tu can't work carne. through the spirit. No pueden ir a través del It has to espíritu. work through the flesh. Tienen que trabajar a través de la carne. But if I believe that this thing's been crucified, Pero because si it yo has creo been, que la carne ha sido crucificada, crucified que es la verdad bíblica, at my salvation, ¿sí bien? it was the moment I got saved, En this thing was crucified. el momento que fui salvo, Whether I know it or not, whether I También believe it or not, el viejo hombre fue this crucificado happened juntamente con él. past tense at salvation. Lo sepa o no lo sepa, esto ya ha sucedido. Cuando nací de nuevo, también fui And the crucificado only junto way con Cristo. to render this thing as powerless Y la única forma is de to mantener believe esto that it's been crucified. sin poder es creer que fuiste crucificado. If we don't believe it's been crucified, Si no crees que ha it's sido going to crucificado, continue to influence and control my mind, will, and emotions, la and carne va a control my continuar behavior. influenciando y controlando mi mente, emociones y voluntad, y entonces controlar mi conducta. That's what we learned last night in chapter 1. Eso es lo que aprendimos anoche en la lección número 1. Keep in mind, God had a plan. Tengan en mente que Dios tiene The un plan, plan was for this intimate relationship, o tuvo un plan man and a woman, de que el hombre y la mujer but tuvieran una at the relación fall, íntima, pero because of what they did, por la caída they y lo got que the hicieron, Lucifer mindset. el hombre obtuvo esta forma de pensar de And so Satanás. here's a man and a woman in a marriage. Y ahora aquí está el hombre They y la both mujer want to be their own God. en el matrimonio donde They los dos both quieren want to be in ser control of su their own propio lives, Dios, and cada they don't uno want anybody telling them what to do. quiere controlar su propia vida y no quiere que nadie le diga lo que tienen que hacer. Day after day, week after week, month after month, year after year, Día and it tras just día, keeps getting worse and worse Semana and a worse semana, and mes worse. tras mes, If y we se pone don't cada vez know peor. God's only way to be set free from that self-centeredness. Se pone peor si no hemos conocido la provisión de Dios para ser librados de ese egocentrismo. If the cross is not central in your life, Si la cruz no es el centro de tu vida, I want to say this again. quiero If the repetirlo. cross is not central in your life, then the Sí. flesh will be. La cruz no es central en tu vida, entonces la carne será lo central en tu And vida. this is God's one way Porque to este be es set el free único camino from de Dios sin's power. para ser librado del poder o la esclavitud del pecado. Look at Romans 6:14 Vean en Romanos 6:14 and look at this verse and really think about it. y miren este versículo y piensen en él. It says, "For sin shall not have
dominion over you. What is sin that he's talking about? Romanos 6:14. He's talking about the power of sin. He's talking about the flesh right there. Porque el pecado no se enseñorea de vosotros. ¿De qué se refiere The cuando dice power pecado? of Es sin el poder will del not pecado. have dominion over you. Why? Porque el poder del pecado no se enseñoreará de vosotros. What does ¿Por it qué? say there? Because we're not under the law. ¿Por qué? Porque no estás bajo la ley. It's not what man must do. No es You're under grace. lo que el hombre puede hacer, sino ahora Grace estás is bajo a la free gracia. gift from God. Y la gracia es He el regalo gave you de that Dios. gift of que crucifying Te dio ese regalo de estar the crucificado. old man at salvation. El You're viejo set hombre. free En la salvación, ahí fuiste librado, positionally. posicionalmente. And as a man thinks in his heart, so is he. Y dice la escritura que lo que el hombre piensa en su corazón, así es él. If I put Si pongo 10 million pesos in 10 your, millones de bank pesos account. en tu cuenta de banco and you don't know it, y tú no sabes, it does you no good. no te hace ningún bien. If I put 10 million pesos Si in your pongo bank account 10 and I millones de tell pesos you en tu cuenta that y I te put digo, 10 million pesos "Hey, in your bank account, puse 10 millones de pesos en tu cuenta", and you y say, tú dices, I don't believe you, no, no te creo, still not going to do you any good. no te va a hacer ningún bien. We've been crucified with Christ, Hemos sido crucificados con Cristo, but we don't believe it. pero no lo creemos. And we have to go from Y wisdom. tenemos que ir de sabiduría. We just looked at it from God's point of view. We've Hemos just visto looked at it. This is esto wisdom. Es sabiduría porque es el punto de vista de Dios. But you've got to apply that to your life Pero now. ahora tienes que aplicarlo a tu vida. When you walk out of here and you get angry with some guy that pulls out in front of you in your car, Cuando salgas de aquí y te enojas con alguien que se te what do atraviesa en you el do? camino, ¿qué vas a hacer? How are you going to apply this to ¿Cómo your vas life? a aplicar When you go esto home and your husband is en tu vida? unreasonable, your wife is unreasonable, Cuando en tu casa llegas y tu esposa es irracional, all of a sudden the tu esposa es fleshly irracional, thoughts de pronto come into your mind. los pensamientos carnales vienen a tu All of a mente, sudden you have fleshly desires. de pronto tienes deseos And you have carnales fleshly feelings. y I'd sentimientos like to carnales. knock his block off. What? I'd like to knock his block off. Quiero Knock golpearlo, his ¿no? head off. Quiero golpear a esa persona. And you say Y dices to God, a Dios, you know, Lord, le dices a Dios, Señor, these thoughts are not coming from you. estos pensamientos no vienen de ti. The flesh is warring against the spirit. La The carne spirit está is warring against the flesh. Batallando contra And la these carne, thoughts la are carne not contra el coming from espíritu, you, y God. esos pensamientos no son de ti. I know they're coming from my flesh. Yo sé que vienen de mi carne. And I know this thing's been crucified, God. I know it's been Yo crucified. sé que I know it's been la crucified. carne ha sido crucificada. Creo que la carne ha sido crucificada. And I know I'm a brand new creation Y in sé Christ. y creo que soy una nueva creación en Cristo. And watch what happens. Y mira entonces lo que And then sucede. you'll be able to say, Entonces serás capaz de decir, you know, God, ¿sabes Dios? now I understand. Ahora sí entiendo. And you keep applying Y that. continúa- Every time those fleshly thoughts continúa come, you have to aplicando go eso cada vez back que to los the truth of the cross. Pensamientos Because carnales that's vean, the only way to be regresa set free. a la carne, There's no regresa other a la way. cruz porque es la única forma en que puedes ser libre. No hay otra forma. So if the cross isn't central in your life, Si la cruz no es central en tu vida, then the flesh is. entonces la carne es central en tu vida. Perdón. Remember, Es otra, ¿no? Recuerda, remember this thing came in at birth. la carne la obtuvimos It's cuando going to be with nacimos us until death, y va a estar con nosotros hasta que muramos. and it is never going to change. Y nunca va a cambiar. You can't educate your No la flesh. puedes educar, You can't pray it away. no la puedes orar para que Dios te la You can't quite, clean it up. no la puedes limpiar It'll never change. y nunca va a cambiar. It's always going to be as deceitful and cunning and crafty and slick and slimy and slithery as it was in the beginning. Siempre va a ser tan todo eso, tan perversa, y tan engañosa, tan terrible, tan tremenda, tan mala como lo fue siempre, como siempre lo ha sido desde el principio. It was on the cross Fue en la cruz that God, que Dios, through Christ, a través de Cristo, dealt fully and finally with that flesh. trató finalmente y claramente con esa carne.
It's been Completamente. positionally crucified. Fue posicionalmente crucificada. But just like Satan, Satan's a defeated foe. Satanás es un enemigo derrotado, But he's still out here messing everything up. pero continúa aquí haciendo de las suyas. Your flesh is a defeated foe. La carne también es un enemigo derrotado, But God just hasn't carried out the final sentence yet. pero aún Dios no ha ejecutado la sentencia final. And that final sentence Y esa will be sentencia carried final out when we're out of this body, because Se it's connected to this earthly ejecutará body. cuando dejemos este cuerpo, porque la carne está conectada de alguna manera con este cuerpo mortal. Now let's go to chapter 2, biblical marriage. Regresemos al matrimonio bíblico, la sesión 2. Sesión 2. So life in the garden for Adam and Eve was pleasant La vida para Adán y Eva en Before- el jardín era placentera before the fall, antes de la caída, because everything was perfect. porque todo era perfecto. However, it wasn't long before this major problem Pero no pasó mucho para developed, que se desarrollara este gran which began problema with God's great enemy, Satan. que comenzó con el enemigo de Dios, Satanás. And Satan knew, Y Satanás sabía, he knew about God's warning to Adam concerning sabía the tree acerca de of la the knowledge of good and evil. advertencia de Dios respecto al árbol. Look at Genesis chapter 2, Vean en Génesis 2. and someone read verses 16 and 17. Génesis 2, 16 y 17. ¿Alguien lo quiere leer, por favor? Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. So because Satan hates God, Como Satanás aborrece a Dios and he wanted to destroy the man and the y woman quiere destruir that God loved. o quiso destruir al hombre y la mujer que Dios amó. Over in chapter 3, En el let's capítulo read 3. verses 1 through 6. Leemos del 1 al 6. Génesis 3 del 1 al 6. ¿Quién lo lee? Génesis 3, ¿qué? Del 1 al 6. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Mas la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Gracias. So Eve was disobedient, right? Así que Eva fue desobediente, ¿verdad? Was that the problem here? ¿Fue eso el problema, la desobediencia? The problem was unbelief, right? El problema realmente fue la incredulidad. See. Always, Siempre, always that's the siempre. problem. Ese es el problema. I mean, what's the problem with us ¿Cuál es? and making this a part of our life? Nuestro problema, Unbelief. hacer esta verdad parte de nuestra vida, la incredulidad. God says he loves us and he'll never Dios stop loving us. Dice que nos ama y nunca va a dejar de amarnos. But when I Pero get angry, cuando me enojo, I feel like Siento- I feel guilty and I feel like God doesn't siento love me. culpable y pienso So, que what's Dios the problem? ya no me ama. ¿Cuál es el problema? Unbelief. Es mi incredulidad. Now, hold your place there and go back to Hebrews a moment, just No pierdan so I can show you Génesis this. 3 y vamos un momento a Hebreos. Hebrews chapter 11. Hebreos 11. I'm sorry, chapter 12 is what I want. Es En- Hebreos en- 12. In verse
in verse 1. 1. It says, therefore, seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses. Por tanto, también nosotros, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. What are the great cloud of witnesses? ¿Cuál es esa grande nube de testigos? It's all those Old Testament saints Son todos in chapter 11 esos that walk by santos faith. Okay? Del Antiguo That's the great Testamento, cloud of del witnesses that he's capítulo talking about 11, here. Okay? son testigos de los que habla ahí, And- los héroes de la fe. notice what he says. He said, let us lay aside every weight. Despojémonos de todo peso. Okay? What is the weight that he ¿Cuál es- wants us to lay aside? ¿Cuál es el peso que Dios nos dice que dejemos a All un lado? those fleshly strongholds. Son fortalezas de la carne. Frustration and Carnales. worry and fear and Frustración, anger and temor, all those. He enojo. says, let's lay aside everything that's weighing us down, Todo lo que nos that's bringing us es un peso que down. nos tira, que nos Say, hace que so nos by decaigamos. faith, let's lay everything, because of all these great cloud of witnesses, Por causa let de- us lay aside every weight Dejemos todo and the peso one sin that does so easily beset us. dice, y del pecado que nos asedia. What is that one sin? ¿Cuál es ese pecado? Habla de un pecado, del pecado que nos asedia. ¿Cuál es? Unbelief. Es la incredulidad. It's unbelief. That's the one sin El pecado, that causes us all, because everything's been done for us. es decir, ya todo ha sido hecho para He's- nosotros. the finished work of Christ. La obra de It's Cristo all been está done. terminada, es completa. All these things that we're talking about, it's all past tense. Todo It's esto all que done. mencionamos en Romanos 6 ya es But we either don't pasado, know ya it ha or we don't sucedido. believe it. Solo el asunto es si lo creemos o no lo creemos. And he says, let's lay aside the one sin that does so easily beset us, Dice, and let us dejemos- run within endurance. Y del pecado que nos asedia y That, corramos that con indicates to me paciencia. that it's not going to be easy. This is going to be uphill against a headwind. Esta See? Because carrera why? con paciencia es Because we got these three cuesta enemies arriba y that are tenemos que ser constantly pacientes. coming against us. Porque esta See? batalla es constante The contra battle's not nosotros. ours, God says, La it's batalla His. no es nuestra, es de But Él. yet He wants us to Pero Él run quiere que corramos this race with the endurance. esta carrera con Don't paciencia. stop believing. No dejes de creer. Keep believing. Mantente creyendo. In 2 Chronicles chapter 20, when Jehoshaphat was going out to Segunda de battle, Crónicas 20, cuando Josafat fue a la batalla, there were three nations that were coming against había him. tres naciones que venían a batallar contra él. And Jehaziel stood up and he spoke for God. Gehazi habló a Dios And he said, the battle's not yours, y it's dijo, God's. la batalla no es tuya, es de Dios. Just stand still and watch the salvation of God. Solo estate quieto y mira, observa la victoria de Dios. And Jehoshaphat, but Dijo God said, I Josafat, want you to go out against them. Quiero que vayas contra ellos. He wants us to go out against Él these three sí enemies quiere every que day. vayamos contra ellos todos He los doesn't días. want us estos to lay in enemigos. bed and cover our heads. No quiere que nos quedemos en la cama y nos cubramos Get la dressed, cara. get your teeth brushed and get your breakfast and get out the door. Es decir, And levántate, lávate los dientes, face these three enemies every day. desayuna y vete a enfrentar a estos tres enemigos cada día. Okay. And you know what Jehoshaphat did? He ¿Y saben put his choir lo que hizo out ahead of Josafat? the army Es que llevó a su coro because he knew he didn't have to fight. porque He believed God sabía que él no tenía que pelear. But he Él went que- out against them creyó en Dios y with his fue, choir pero- out ahead of the army. sí fue en contra de sus enemigos y el coro iba hasta adelante, enfrente. And all he said to them was, Y lo único que les dijo fue, believe, cree, believe. cree. That's all he said. Es todo lo que dice. And when they got to the watchtower, Y cuando llegaron a la torre, they found the three enemies had got to fighting amongst themselves, habían encontrado que los and they were all laying there dead. enemigos se habían peleado entre ellos, las tres naciones, y estaban todos muertos. That's what we're going to see as well with Eso es lo our que three spiritual enemies Vamos a ver con That's an nuestros Old Testament enemigos physical espirituales. Ese es un cuadro of a New en Testament el Antiguo spiritual truth. Testamento que ilustra una verdad del Nuevo Testamento. Now, notice what he says here. Run with endurance the race that is set before us. Dice Hebreos, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. The race is set. La carrera está puesta.
God's the one that set the race. Dios es el que nos puso a cada uno nuestra Your carrera. race is right here in Monterrey, Mexico. Tu carrera está aquí en As a Monterrey. mom, as a dad, Como as una mamá, un an papá, engineer, as como un whatever. ingeniero o lo que sea. My race is set in Winchester, Virginia. Mi carrera Peter's está is as puesta well. en Winchester, Virginia, igual que Peter. Your race is set as the son or daughter of Tu carrera a está poor puesta como un hijo o una fisherman hija or whatever. de un... I mean, whatever your position you were born into. sea la posición Your o race la, is set la by actividad en la God. que There's nothing you naciste, can do about it. esa es la carrera que Dios And te so ha he puesto. says, Y I no puedes want you hacer to nada run al respecto. this race with Y endurance. Dios quiere que corras esa carrera con But how does He want paciencia. us to run it? ¿Cómo quiere que corramos? Look at that next verse. Vean el versículo siguiente, Looking unto Jesus. 12:2. Occupied with Him. Puestos los ojos en Resting Jesús, in Him. ocupado en Él, descansando Depending en on Él, Him. dependiendo de Él, Abiding in Him. permaneciendo en Él. See, it's all about Christ. Todo